Bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de MDA Señal 360. Hoy nos encontramos en el patio sur con dos personajes muy importantes para el museo en ese momento, porque nos encontramos en la inauguración de una nueva exposición que se llama 1 de frijol, 4 de maíz. Nos encontramos con dos personas curiosas y entusiastas por la curaduría, que son Alejandra Jaramillo Pava y Jaime Carmona. A Jaime lo vamos a conocer durante todo este episodio como Jimmy. Hay algo que me interesa mucho con lo que iniciemos con esto, porque recién en la conversación me dijeron que ustedes, más que curadores, se autodenominan como curiosos o entusiastas por la curaduría. Quisiera que me explicaran eso. Pueden hablar los dos, puede hablar de a uno, como se sientan más cómodos. Listo, yo a ver. Bueno, yo en realidad pues no soy curadora, no tengo como una experiencia curatorial como esta que estoy teniendo en el museo, en la que hay un ejercicio como riguroso y narrativo de la curaduría, sino que me he acercado a la curaduría desde unos lugares como más empíricos. Jim y yo trabajamos hace muchos años juntos, empezamos a trabajar juntos en un proyecto que teníamos que se llamaba Por estos días, y creo que ahí fueron como nuestros primeros acercamientos a lo curatorial. No sé si Jimmy nos quiere contar más de Por estos días. Pero bueno, para terminar de mi presentación como curadora no curadora, yo pues en realidad soy artista plástica y visual, eh, y a la curaduría y a la gestión he llegado como en ese ejercicio de que uno como artista, cuando está estudiando artes, no le hablan o no le enseñan muchos otros de los roles que hay en el mundo del arte, entre ellos el rol del curador. Y este acercamiento a la curaduría ha sido en realidad como pensar proyectos con otras personas, con amigos, y pensarlos juntos y construirlos juntos, y desde ahí pues luego el rol que uno ha terminado teniendo, que yo he terminado teniendo, ha sido el de curaduría. Pero creo que las experiencias curatoriales han sido más pensar y conversar y crear un proyecto y una idea con otras personas pues que resultan ser artistas y terminan siendo los artistas de esa curaduría. Pero sí, en sala expositiva como tal, este es el primer acercamiento que tengo de esta manera. Otros han sido como virtuales, o publicaciones o libros, pero en este formato de sala y de guión curatorial y de guión museográfico es mi primera experiencia como en la que tengo el rol de curadora. Bienvenida entonces. Y bajo esa invitación decidí pues como hacerle la invitación a Jimmy a que me acompañara en ese proceso, a tener como un interlocutor con quien conversar, y ahí es donde entra Jimmy como acompañamiento en curaduría. Bueno, no, pues sí, nosotros empezamos ahí como por la gestión de lo que queríamos hacer, empezamos al visitar los espacios de la curaduría, ¿cierto? Entonces ahí y lo hicimos de una manera muy lúdica, pues sí, muy espontánea. Entonces estábamos muy lejos de la rigidez de la curaduría, de la investigación, todo. Pues, con el tiempo, porque yo no soy artista, la curaduría se ha vuelto como un lugar de exploración de los intereses artísticos, ¿cierto? Y como de ciertos discursos o ciertas cosas. Pero trato de mantenerme siempre en esa línea de lo lúdico y lo espontáneo, ¿cierto? Creo que hay un punto ahí como de lo que podría ser un curador oficial, que es mucho más dedicado, más estricto, más riguroso. En cambio, por eso creo que nos queda bien lo de entusiastas, curiosos, que más que una profesión o un hacer, lo vemos como una herramienta. Como si tenemos una conversación sobre algo, ahí lo podemos hacer. Si se nos juntan temas, ahí vamos a poder hablarlos o a cruzar personas también y obras. Entonces, por eso somos como estamos más cómodos en eso del entusiasmo. Algo que me gustaría agregar a la presentación es que Alejandra además es panadera. Y de aquí viene la exposición que se estrenó recientemente en el Museo de Antioquia, y es la exposición 1 de frijol, 4 de maíz, que trae la conversación respecto al alimento a partir de la colección del museo. Quiero que nos cuenten entonces por qué abordar el alimento de la forma en la que lo están haciendo aquí. Eh, Cuando yo empecé a pensar el proyecto, pues tenía como este rol de curar una exposición,
yo lo propuse un poco como un ejercicio intermedio entre una curaduría y un proyecto de investigación o de creación. Y partía pues como de la inquietud que yo tengo en este momento, que es pues la comida y el alimento, y que son como los temas que vengo pensando y explorando y reflexionando desde hace un tiempo. Y cuando recibí la invitación de parte del museo, para mí pues la primera pregunta que hice fue como si podía trabajar con la colección del museo. Era una invitación más bien abierta y a mí me ha interesado mucho el trabajo de archivo y como, o sea, yo no tengo una claridad de eso es lo que quiero decir o esto es lo que vamos a mostrar, sino vamos a ver qué nos dicen las cosas. Entonces, cuando me dijeron que sí estaba como abierta la opción de trabajar con la colección del museo, eh, de una, pues como en la primera reunión que tuvimos, yo dije, bueno, se me ocurren estas cosas y se me ocurre revisar la colección con la mirada puesta en el alimento. Y esa pregunta empezaba por, no sé qué vamos a encontrar, puede que encontremos mucho, que el museo tenga, no sé, una gran colección relativa al alimento, puede que encontremos poco. Vamos a ver qué encontramos y qué nos dice. Pero sí, la pregunta nacía desde eso que yo en el presente pues estoy como más interesada a hacer, que es como cocinar y preparar cosas con las manos, especialmente pan y masas, pero como para no empezar un nuevo proyecto en el que no estaba pensando, dije, bueno, vamos a ver desde la historia del arte, desde la historia del arte nacional y local, qué encontramos alrededor de esta pregunta por el alimento. Si no sé si te respondí la pregunta como tal. ¿Jimmy quiere agregar algo? No, pues que cuando Aleja me invitó me pareció una nota eso de entrar y ver la colección, A ¿cierto? partir de qué podía construir algo. Sí, pues como pues entrar al archivo del museo era como una oportunidad que pocas veces uno tiene y creo que nos descubrimos cosas más de las que podíamos suponer, ¿cierto? De aquí me parece muy interesante que a pesar de que están abordando una exposición con la colección del museo, tienen un mural que es de una organización ajena al museo, por decirlo de alguna forma. Quiero que me cuenten un poco sobre ese mural y por qué lo decidieron ponerlo, decidieron colocarlo en la exposición. Y otra cosa es que ahorita hablando sobre lo que encontraron en la colección, quiero que me cuenten un poco sobre las impresiones que tuvieron respecto a eso y respecto al tema que decidieron finalmente abordar. Bueno, la invitación al colectivo de Unity, cuando yo planteé como este anteproyecto, en esa idea que tenía yo de que era una curaduría que se juntaba un poco como con un proyecto de creación y investigación, tenía como la intuición y la idea de que lo que fuéramos a encontrar nos iba a dar como un material que probablemente nos generara como otras ideas de cosas para hacer. En esa idea yo pues me imaginaba como sobre todo piezas gráficas, como a mí pues me interesa como el texto y la palabra para crear imágenes y me interesaba también pensar como en tenía como mucho la idea de que aparecieran en la exposición recetas y tenía como la intención de que hubiera algo que la gente se pudiera llevar y ahí es cuando aparece pues como de Unity como de colectivo, que ellos tienen un trabajo muy enfocado no solo como en lo que es pues murales, sino también en piezas gráficas y afiches. Ellos hacen muy buenos carteles, entonces la invitación surgió por ese lado, como estamos haciendo esta exploración, esta investigación en el Museo de Antioquia, los invité a que pensaran como un afiche o una pieza que se pudieran llevar. Entonces ahí es donde ellos proponen el afiche de arepa y luego el afiche dice arepas antioqueñas y tiene una receta. La receta es la receta de la arepa, que es sacada del libro de La Buena Mesa, que es un libro como fundacional en la historia de la cocina pues como antioqueña, es de 1930, de la divulgación, y yo tenía pues como esta receta separada porque dentro del proyecto hay una lectura que yo he estado haciendo que ha sido como un poco un eje vertebral, que es una tesis de grado de la Universidad Nacional de Medellín, de una mujer llamada Luzaide Rodríguez, y ella hace una investigación en la que hace un recorrido en los libros impresos en Antioquia entre 1908 y 1960. Producidos en ese periodo de tiempo, solamente en 4 aparece la receta de la arepa. Entonces, de esos 4 libros, en uno de los libros que aparecen es La Buena Mesa de Doña Sofía,
Y yo tenía esta redeta aparte y cuando conversé con ellos pues las propuse y en medio de conversaciones apareció esta otra frase que es la que tiene el mural, Estamos vivos de arepa, y el mural pues está realizado sobre afiches, los afiches que la gente se está llevando de la sala. Está pues como esta frase que abre la reflexión, que es una frase como muy común y muy coloquial que uno dice, pero que abre un poco la pregunta como ¿es suerte o es de buenas? Como bueno, es una frase que propone ahí un juego. Y la invitación también surge como del hecho de que yo siento que el museo es un lugar que logra generar unas conversaciones en las que se trae el arte contemporáneo a un lugar que, pues este museo yo creo que no es un museo de arte contemporáneo, el museo tampoco se proyecta a sí mismo de esa manera ni se define, pero es un museo en el que está sucediendo el arte contemporáneo, pues es un museo donde en la ciudad, en presente, en el hoy, se hacen cosas, se proponen obras nuevas, se proponen cosas que conversan con los contenidos que tiene el museo, que no son ni 5 de contemporáneos. En la exposición está pues este mural, que es una obra nueva de este año, pero también hay unos ralladores de Tumaco, que son de 350 antes de Cristo, pues fecha indeterminada, y conviven aquí en este espacio. Entonces la invitación a ellos también surge como, listo, tenemos esta selección de piezas de la colección, en la que algo de lo que encontramos es que el maíz brilla por su ausencia, a pesar de que en el museo se han hecho proyectos, se ha pensado el maíz y ha puesto en el centro, se han hecho cosas donde se está pensando, dentro de la colección son muy pocas las piezas que lo tienen. Entonces ahí es donde entra esta obra como a poner esta otra contraparte a la conversación, que es como, bueno, como todo esto también es contemporáneo y está en una exposición en la que hay una obra de arte contemporánea. Por ese lado surge como esa invitación. Pues ahí con Divinity yo creo que se junta una cosa que es también acerca del lenguaje y de cómo el alimento nos define. Entonces, aparte del link como artístico y como de decir tenemos una cosa que es precolombina y con una cosa que es actual, el museo permite hacer esas conexiones y permite como, pues cuando uno ve a los de Unity es una gente muy de la calle. Entonces, en las conversaciones con ellos venía como ese aporte, ¿cierto? Como que nosotros estábamos adentro, digamos, en el archivo y estos manes estaban en la calle. Entonces hacía que la conversación se hiciera como, pues que pudiéramos traer una frase que hace parte pues del vocabulario popular. Entonces eso nos parecía chévere pues con ellos. Con respecto a lo que encontraron en la colección del museo, ya nos comentaste sobre la ausencia del maíz, pero ¿qué otras cosas encontraron y qué de esas cosas podemos ver ahora en la exposición? Pues ahí hay como una mezcla que yo no sé si pasa por el tiempo también o qué, pero hay como, primero hay como una sofisticación de la de los elementos representados, digamos, en la pintura, ¿cierto? Entonces, porque digamos que el volumen, el volumen más grande de contenido es pictórico. Entonces, ahí hay una representación. Entonces, hay como unos primeros periodos de pintura, que es como una pintura muy sofisticada, unas mesas, unos elementos. Un tiempo tuvimos la discusión por la manzana, porque nos parecía que había muchas manzanas. Ya viendo las expuestas tampoco son tantas, pero nos llamaba la atención. Entonces yo creo que era más bien la ausencia de productos endémicos o de la región. Entonces aparecen esas conversaciones. Después aparece ya en otro periodo que yo creo que va 60 por ahí, donde como que uno se da cuenta que hay más gente pintando. Entonces aparecen cosas más populares o la visión ya cambia. Entonces ya aparece un bagre, aparecen los plátanos. Entonces las conversaciones son como las que empiezan a aparecer ahí entre el archivo y lo que va pasando, pues y lo que vamos encontrando. Y hay una pregunta que me gustaría hacerles porque me parece que da bastante luces de lo que podemos ver y es, si pudieran llevarse una de esas obras que están expuestas, ¿cuáles se llevarían? ¿O cuál se llevarían? Es que hay que hacer un marco y es con Ethel, ¿cierto? Ethel yo creo que podría ser esa persona que media en, en la exposición y tiene varias piezas
que gráficamente y contenido, digamos que siento que nos han tocado personalmente. Sí, yo me llevaría Cama con cosas de Ethel, porque es espectacular. Porque es una pintura como yo siento que de las que hay en la sala, de todas las obras que hay en la sala, es como donde más ternura hay. Pues a mí me sorprendió de los encuentros que tuvimos en la colección muchas cosas. La primera que me sorprendió mucho, dejando a un lado la del maíz, que pues no fue una sorpresa, sino más como una conclusión. Ay, se me olvidó qué es lo que me había sorprendido mucho. Tranqui, cuando lo... Ah, ya me acordé de mi sorpresa. Me sorprendió mucho que solamente hay y están en la sala, en toda la colección o en todo lo que nosotros pudimos como ver, que creo que fue mucho, fue muy privilegiado como estar dando ese recorrido viendo pues sí, las bodegas del museo. Solamente hay 2 imágenes en las que hay mesas con comensales, con gente comiendo. Y las 2 imágenes son fotografías. Una es de Sadi González, que es un banquete presidencial, y otra es de Luz Helena Castro, que es como una última cena, una puesta en escena de una última cena. Entonces, en esta obra de Ethel, siento que es como tal vez la única obra de las que hay en la sala donde hay como ternura, pues como ternura y personas que están compartiendo y hay comida, pero la comida tampoco es del centro, sino que hace parte de esa escena doméstica pues, de ellos en su espacio. En la pintura hay un banano y una manzana, pero sí siento que es como la obra en la que más ternura y calidez hay. Habla también mucho sobre lo cotidiano, del Sí. día a día, me parece. Sí. Y pues es muy maravillosa como la obra de Ethel, la capacidad que tiene de combinar la ternura como con la violencia cotidiana de este país. Entonces en esa misma obra aparece una revista Cromos con la toma del palacio. De la embajada. De la embajada. Y sí, creo que es una obra que además tiene un formato espectacular, unos detalles hermosos, una cercanía que uno puede tener con los personajes, pero yo encantaría llevármela para mí. Yo quiero una versión mini. Si se de esa descuidan. obra también. No, yo mini no, esa del tamaño. El tamaño real. Tamaño real. ¿Y mi cuál sería la obra que se llevaría? Pues hay otra situación que encontramos, que sea como una pared, que hay un grupito que está ahí, que es gente comiendo sola. Y de ahí me podría llevar ese grupito. Esa es la pared que encontramos al fondo. A la No, derecha. a la derecha. Ok, ya. Entonces también encontramos eso, que como dice Aleja, no hubo muchas imágenes de varios, de gente compartiendo comida, pero sí encontramos un grupito de gente comiendo sola. Y se nos hace muy interesante, como, por ejemplo, esas son esas cosas que activan conversaciones, porque sería algo muy contemporáneo. Y si hay algo más latino, pues comer en familia y comer Por reunidos eso. es algo muy Entonces, latino, si hay ¿no? algo antioqueño, de la Sí. familia, reunirse a comer, y, y hay una serie de personas comiendo solas o conviviendo como con un solo elemento. Sí, y cuando pues en la propuesta del proyecto había una pregunta por la comensalidad, que es el hecho de comer con otros. Y siento que lo que pasó en el encuentro con las obras es pues lo opuesto a la comensalidad. Como yo siento que hay algo bacano también que pasa en esa reflexión sobre el comer solos, porque hay algo también muy romántico en el comer con otros y compartir la mesa, pero cuando uno mira tal vez la realidad y la cotidianidad, o sea, sí hay muchos momentos en los que uno come con otros, pero también hay demasiados momentos en los que uno está comiendo solo, pues, y creo que eso es algo de lo que tal vez no se habla lo suficiente, como en la cotidianidad el comer solo es algo muy común y siento que hay algo como en el que se ve mal comer solo, como una tristeza cuando, no sé, uno va a un lugar y pide una mesa para uno, pero comer solo, pues creo que también es igual de lindo y de bacano a comer con otros, pues, o no sé, porque también voy a decir algo más polémico. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar para otros, pero en lo que es mi almuerzo, yo me hago el peor almuerzo del mundo. Pues yo almuerzo, no el peor almuerzo del mundo, el mejor almuerzo del mundo, pero suele ser arepa con algo. Pues es fantástico, es perfecto, me encanta almorzar arepa, pero no cocino con con la misma motivación o la misma empeliculamiento que cuando estoy cocinando para comer con otros. Creo que sí, como que esa
cosa que encontramos que además ni siquiera, o sea, sí son personas comiendo solas, pero en ese grupo específicamente son mujeres comiendo solas. Ahí también hay como otra cosa que está pasando, cuándo son esos momentos. Me gustaría ahondar el tema de las mujeres expuestas en la exposición. Expuestas como Ex- personajes o... como personajes y como la representación de las mujeres dentro de la expo. Hay un punto ahí que me parece chévere en la exposición, que también es de las cosas que uno traía como de entrada, que era como, o sea, como que uno ya viene con una información que quiere encontrar, que quiere buscar, y en la que podría guiarse. Y nosotros dejamos un poquito que la colección también nos hablara y nos encontrara. Pero había un punto que yo creo que era inevitable desde el preconcepto y ya en la búsqueda, que es la presencia de las mujeres, o artistas que tuvieran obras o la mujer representada, ¿cierto? Y ahí se derivaban varios roles, ¿cierto? De género y raciales, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que se alcanzan a ver bien, hay unas muestras muy bacanas de lo que encontramos. Entonces la mujer está como en diferentes momentos en la exposición, como desde la... Ah, bueno, hay un elemento que es bacano, que creo que también ejemplifica eso, que es que en la búsqueda encontramos unos cuadernos de Ethel. Ah, súper importante. Y en esos cuadernos nosotros creíamos que iba a encontrar esa cotidianidad de Ethel. Entonces los cogimos buscando recetas. Entonces ahí, por ejemplo, por eso lo traigo como ahorita, porque era como nuestro preconcepto, creyendo que íbamos a encontrar a la Ethel doméstica que cocina, que tiene que apuntar recetas, a la Ethel del día a día. Y encontramos una cosa que fue muy chévere, que es un ejercicio que proponemos, que es que ella, en varios cuadernos encontramos, porque eran de diferente año, cómo evolucionaba un ejercicio que ella tiene de dibujo de bodegones, como para sus estudiantes. Entonces ahí en la sala proponemos ese ejercicio. Pero bueno, cierro ese paréntesis. No, súper importante aclarar eso, sobre todo porque muchos de nuestros oyentes y de nuestros espectadores que irán a ver la exposición se quedarán como que, ¿por qué estoy viendo una libreta con un perrito? Y es interesante explicar eso, ese pequeño detalle. Nada, les agradezco mucho de verdad esta conversación y nada, les invitamos a que vengan a la exposición que estará disponible hasta diciembre, abierta a todo el público. Y muchas gracias por vernos. Y gracias al museo por esta superaventura. Pues es una dicha, un gusto, un placer, un privilegio. Genial experiencia, muy divertido. Siento que pues sí que agradezco mucho como el haber tenido el espacio para desarrollar un proyecto, sobre todo divertido, como una pregunta al arte desde la curiosidad. Eso lo agradezco un montón. Y gracias, visiten la expo, está muy linda, está muy chévere. Vengan con hambre. Recuerden que pueden oírnos y vernos a través de YouTube y Spotify y nuestros canales de MDA Señal 360. Muchas gracias.